También voy a comentarles que ya están revisados sus exámenes. Hay buenas notas, muy buenas notas y malas notas. Ha sido un examen suave para mí. Como yo les dije que íbamos a ir aumentando el nivel de dificultad, pero creo que algunos no han estudiado. Era un examen bien simple, específico, que ni siquiera había que desarrollar mucho. Claro que he cambiado, ¿no?, ese examen con algunas preguntas, o sea, no eran las mismas para nosotros, eran distintas. Solo las dos, la 8 y la 9 que era la misma, no vine a mover. ¿Recuerdan? Factores epidemiológicos y los mecanismos de acción de los parásitos. Muy bien. Bueno, este tema, antes de entrar a esto, quiero ver si tienen alguna duda en cuanto a lo que nosotros hemos venido repasando durante todo este trayecto. ¿Sí? Corto trayecto en cuanto a los términos básicos de parasitología. ¿Tienen alguna duda? Hablen, chicos. ¿Tienen alguna duda para que podamos continuar? Pueda volverles a explicar ese tema. No hay duda, ¿no? Muy bien. Entonces, como yo les estaba explicando, dentro de las diferentes enfermedades parasitarias, nosotros tenemos que clasificar a los parásitos, ¿no? Y hemos hablado de dos grandes familias, ¿sí?, que eran los protozoarios y los helmintos, ¿no? Eso yo creo que ya lo tienen bien claro, ¿sí? Dentro de estas dos especies de parásitos, ¿sí?, hemos dicho que los protozoarios eran seres unicelulares, a diferencia de los helmintos, que eran seres multi o pluricelulares, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a dedicarnos a hablar de los protozoarios. Tal vez allá no vamos a poder ver. Entonces, nosotros primero tenemos que preguntar, ¿qué será un protozoario? Como pueden ver en la diapositiva, protozoario viene del griego proto, que significa primero, y zoo, animal. Entonces, como su nombre lo indica, protozoario es primer animal, ¿sí? Ya Goldus en 1818 fue el primero que estaba acuñando ese término, ¿sí?, durante sus investigaciones. Y han visto que los parásitos se fueron adaptando y evolucionando durante muchos años. Entonces, ellos ¿cómo lo describían? Lo describían como un primer animal, ¿ya?, que eran eucarióticos unicelulares, ¿sí?, eucarióticos unicelulares, móviles y en su mayoría heterotróficos, ¿ya? ¿Qué significa heterotrófico? O sea que son microorganismos que se pueden ir a nutrir de otros organismos, ¿sí? Ya cuando lleguemos a la parte de su nutrición va a ver que es de distinta forma. O sea, ellos se tenían que alimentar de otros organismos para obtener su energía, su alimento, ¿sí? Obtener materia orgánica que les sirva a ellos para poderse nutrir y sintetizar, ¿ya? Muy bien. Como dice en la diapositiva, por detrás no lo van a ver, ¿ya? Se dice que los protozoarios son las formas más antiguas de vida que han ido evolucionando. Por eso es que hay protozoarios que se llaman fósiles. Fósiles, ¿ya? Y ellos han tenido que prácticamente, vuelvo a repetir, adaptándose a la evolución.
Entonces, ¿para qué? Para poder provocar parasitismo, ¿no? ¿Dónde? Donde su huésped, ¿no? O su hospedero. O sea, el parásito se dio formas para poder llegar al huésped. No solamente el hombre, también los animales, ¿sí? Miren que aquí dice, y en condiciones existentes sobre la tierra, excepto la sequedad. Entonces, el suelo seco, infértil, no va con los parásitos. ¿Sí? Muy bien. Después, todo tipo de suelos aptos para los parasitismos. ¿Dónde se encuentran los protozoarios? Ellos se encuentran libres en la naturaleza, ¿sí? De forma libre, en las aguas, en los distintos tipos de aguas, dulces, saladas, en los mares, en lagos, en aguas profundas, bien, en suelo y en subsuelo húmedos. Y en el subterráneo también hay protozoarios que son fósiles y que viven y se pueden desarrollar y perpetuarse por humedad, en su ambiente que tienen, ¿sí? En el subsuelo. También vamos a ver que muchas especies, como nosotros, ustedes ya saben, van a practicar asociaciones con otros parásitos. Y la que ellos más practican en cuanto a los protozoarios es el comensalismo. El comensalismo o también el parasitismo, para provocar enfermedades. Se pueden comportar como comensales o como parásitos. Muy bien. Como su nombre lo indica, como parásito. Miren que se ha documentado más de 45.000 especies. De esas 45.000 nosotros solamente vamos a llegar a ver unas 10 o 15 ahora. Es imposible, como yo les decía, llevar todos los protozoarios, porque son miles. Y ahí cuentan dentro de estas 45.000 especies los fósiles, ¿sí? Que no lo vamos a tocar ahora, en este semestre. Y ellos, en cuanto a su tamaño, son de distinto tamaño. Entonces, los protozoarios nosotros los vamos a ver en micras, no como en centímetros, cuando hablemos de fermentos, o en metros, ¿sí? Entonces, por eso son unicelulares y microscópicos, no los podemos ver. Entonces, es otra característica del protozoario. La forma, ya vamos a ver, hay distintos tipos de formas de protozoario. Por eso es que hay una clasificación, ¿sí? En cuanto a su estructura, igualmente, tanto de su trofozoito como de su quiste. Vamos a ver distintos tipos de trofozoitos y de quistes. En cuanto a los hábitos, ¿qué quiere decir esto? Que uno puede estar en agua salada, otro estará más feliz en un suelo húmedo, no en el agua, en la tierra. Otro estará más feliz en la playa, en el mar, como te estaba comentando, ¿ya? También es muy característica su forma de reproducirse. Ellos practican la sexual, ¿sí? Y cuando lleguemos vamos a hablar. Y los ciclos de vida. Ellos tienen ciclos de vida simples, la mayoría. Uno que otro va a tener un ciclo compuesto. ¿Ya? O sea que va a ir directamente al huésped, definitivo, que puede ser hombre y puede ser un animal, ¿sí? Entonces, la característica sino cuán, diríamos, de los protozoarios, es que están constituidos por una sola unidad estructural. ¿Cuál será? La célula, ¿no? La célula. Vamos a pasar a ver, por ejemplo, este protozoario, que es muy antiguo. Vean la forma que tiene. ¿Qué tendrá atrás en su parte posterior? Sí, sí. Flagelos. Por ejemplo, este debe entrar a la familia de los flagelados, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tendrá también? Cilios, que hay de distinto tamaño, ¿sí? De distinto diámetro. Nuevamente, entonces son seres unicelulares eucarióticos, ¿sí? ¿Por qué eucarióticos? Esa era una pregunta de examen, ¿no? De evaluación diagnóstica. ¿Por qué una célula es eucariótica? Bien, entonces por esto, ¿no? Están constituidos por un núcleo, por una membrana celular, una membrana citoplasmática, y lo más importante dentro de los protozoarios
es que ese citoplasma se va a dividir en dos bordes. Uno que está en la periferia, que se va a llamar ectoplasma, y el que está en el interior del centro, endoplasma. ¿Sí? Eso es muy importante, es una característica de los protozoarios. Y en algunos parásitos, se van a fijar bien, ya que hay una zona interna de aspecto granuloso, que se llama el endoplasma. ¿Ya? Y el ectoplasma es más de aspecto hialino, ¿ya? Y es el que en algunos protozoarios le van a dar la forma. ¿Sí? Ese ectoplasma se va a alargar en forma de dedos en algunos, ¿ya? Y se van a denominar pseudópodos, ¿no? Falsos dedos, que va a ser su forma de movimiento. Luego, ¿qué van a tener? Núcleo, ¿qué más ha dicho su compañera? Aparato de toda célula que tiene que tener. Aparato de Golgi, ¿qué más? Retículo endoplasmático liso, rugoso, ¿qué más? Lisosoma, ¿quién le va a dar energía? Las mitocondrias. Y distintos gránulos que en los protozoarios van a estar en forma de vacuolas. Ahora van a ver los protozoarios que ellos tienen vacuolas alimenticias y excretoras, ¿sí? Dentro de su núcleo. Aquí tienen las células para poder diferenciar, ¿sí? Tenemos una. ¿Cuál es la procariota? Muy bien. Pero ustedes ven que aquí habla del nucleoide. En realidad tienen, pero no, el núcleo no tiene membrana. Porque no está delimitado, ¿sí? Porque si no, no sería una célula. Tiene pared celular, tiene una membrana plasmática. Solo que aquí en la práctica el núcleo está muy definido. Tiene una membrana y aparte puede haber un nucleoide, ¿sí? Después es casi lo mismo. ¿Están entendiendo? ¿O vuelvo para atrás? ¿No? Entonces, cada protozoario, o todos los protozoarios, tienen unidades estructurales que los diferencian, pero en realidad son tres tipos de unidades básicas que tiene cada uno. Uno, para que le dé movimiento. Dos, para que se pueda alimentar. Tres, una de excreción, de alimentación y excreción. Y la tercera, que es de sostén, o sea, tiene que haber una estructura. El protozoario tiene que tener una estructura que le dé su forma, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros nos sacan el esqueleto y nos volvemos los hombres elásticos, ¿sí? Entonces ellos tienen que tener un sostén, un axostilo se llama, cuando lleguemos a ver los trofozoitos, ¿sí? ¿Cómo serán los movimientos? Tienen movimientos de tipo temporal y también permanente, ¿sí? En los de tipo temporal vamos a citar a los pseudópodos, que es lo que les comentaba hace un momento, que no son más que las expansiones o prolongaciones, como ustedes quieran llamarlo, del citoplasma, ya que pueden tener simultáneamente también una acción alimenticia, ¿sí? Y de forma permanente serán los flagelos y cilia. Eso sí es de forma permanente y trofozoides, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de flagelos, los flagelos siempre son más grandes que los cilios, ¿sí? No se olviden. Eso a nivel de la histología puede ser o no, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a diferenciar. Por ejemplo, miren, los flagelos son generalmente 50 veces más grandes que los cilios, ¿sí? Entonces, en tamaño ya no hay cómo equiparar, son distintos. Aunque tienen, pero miren, el mismo diámetro. Pueden ser más largos, pero tienen el mismo diámetro. Generalmente, en una célula, en un trofozoito, en un protozoario, pueden tener 4 pares de flagelos, 3 pares de flagelos. Esto es indistinto. Aquí dice 1 a 5 flagelos por cada célula. Hay unos que pueden tener 2 anteriores, 2 laterales y 2 posteriores. O sea, 3 pares de flagelos, ¿sí? Y hay otros que solamente pueden tener 3 flagelos en la parte posterior.
Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a ver un protozoario. ¿Qué les llama la atención este protozoario? La parte práctica va a ser así, cuando salga cada uno adelante a explicarlo, nos tienen que explicar todas las características de cada protozoario. Esa es la parte práctica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué ves en este protozoario? Es un trofozoito. Es la forma inmóvil, ¿sí?, del parásito. Hemos dicho que la forma quística era la inmóvil, vegetativa. Aquí está. ¿Qué te dice? ¿Será un? Cilios. Tiene forma redondeada y tiene cilios. Muy bien. Este es un trofozoito, es un parameso. Y que va a tener, miren, una boca que se llama citostoma, ¿sí? Por donde él se va a ir a nutrir, porque si no, ¿por dónde se va a alimentar? Cuando lleguemos a las formas de alimentación y nutrición, vamos a ver que su membrana también sirve para atraer mediante ósmosis, ¿sí?, los nutrientes, ¿ya? Y tiene un citopigio. El citopigio, cuando nosotros lleguemos a hablar, ¿sí?, de los trofozoitos, es la parte, como diríamos, la parte anal, la parte posterior del trofozoito, por donde va a ir a excretar lo que no le sirve, ¿sí? Muy bien. Como pueden ver aquí, este es un trofozoito que está formado por cilios, ¿no? Muy bien, se están dando cuenta, son más cortos que los flagelos. Cuando veamos a juego, vamos a ver la diferencia que hay. Ahora van a ver también características entre cada trofozoito, que los cilios son muy distintos en la forma de reproducirse que con los flagelos, ¿sí? Como pueden ver aquí, los cilios son muy pequeños y comúnmente una célula tiene gran número de ellos y su distribución es característica de cada especie. Eso es lo que yo les decía, es muy indistinto tanto el número de flagelos como cuántos cilios vaya a tener un protozoario. Entonces, como no son mentirosos, es muy difícil que vayan a contar cuántos cilios tiene un protozoario, pero son muchos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora en cuanto a la alimentación, ¿sí?, cuando hablemos de alimentación tenemos que acordarnos siempre del citopigio, ¿ya? Perdón, del citostoma. Del citostoma. El trofozoito va a tener siempre en la parte anterior un citostoma o boca, no se olviden de eso. Y en la parte posterior va a tener un citopigio o ano celular. Yo les voy a pasar ahora las diapositivas, ¿ya? Así que no se preocupen. También van a ver que ellos van a tener vacuolas alimenticias y vacuolas pulsátiles, cuya función es osmoreguladora. ¿Qué quiere decir? Que esas vacuolas van a tratar de captar por difusión, por ósmosis, los nutrientes, los cuales puedan ingresar por la membrana del trofozoito. No se olviden que cuando hablamos de micras vamos a hablar de Daltons. Entonces tenemos que ver el tamaño de la molécula que ellos pueden ingerir mediante la fagocitosis o la ósmosis. No todas las moléculas van a poder absorber, ¿sí?, para poder alimentarse. Y luego el esqueleto de ellos, para que ustedes me entiendan, ¿ya?, o de sostén, su aparato de sostén se llama axostilo. Por ello les hago una pregunta en la práctica, ¿no? ¿Cuál es el elemento de sostén de los trofozoitos? El axostilo, me dicen, suficiente. Como dice en la diapo, es el que confiere cierta rigidez al cuerpo del protozoario o del trofozoito, ¿ya? Creo que este ya lo habían visto, ¿no? Entonces, ¿qué ven aquí ahora de diferencia con la otra diapo? Que había un paramecio. Bien, flagelo, que se va. Muy bien. Aquí vemos el cuerpo o axostilo.
¿sí? Tienen dos ojitos, ven ahí, que se denominan disco succionador, perdón. Y son dos núcleos que tiene este trombozoito, ¿sí? Y su cuerpo para pasar, que parece una boquita. Pero ellos igual tienen arriba el citostoma o boca celular y el citopilio o vano celular. ¿Cuántos pares de flagelos ven aquí? Cuatro pares, ¿no? Muy bien, son 8 flagelos. Este es el trombozoito de la Giardia lambda, la que provoca la giardiasis, cuando vayamos a ver. Y miren, tiene de 12 a 15 micras. Entonces eso no lo podemos ver, ¿no? Muy bien. Pero sí en el microscopio. ¿Cuál es el problema? Que para ver un trombozoito tendríamos que tener el examen coproparasitológico en fresco, hacer esas líquidas y llevarlo directo al microscopio. Es que así hacen los laboratoristas, para tratar de poder ver un trombozoito en movimiento. No sirve que yo tenga las heces fecales acá y lo lleve mañana o lo lleve a la tarde. Hasta en la tarde el trombozoito ya está destruido, desintegrado por la temperatura, ¿sí? Por el medio ambiente. En ese frasco que vayamos a colectar las heces fecales también hay bacterias que lo pueden destruir, hongos y no hay oxígeno. Es por eso que a veces es medio difícil ver, chicos, ¿sí? Por eso hay coproparasitológico, ese es el examen fresco. ¿Y qué será el del lado derecho? Aquí vemos las dos formas evolutivas de la Giardia del hambre: el trombozoito y el quiste. ¿Han visto que el quiste tiene flagelos? ¿Qué tendrá el quiste? Tiene una membrana envolvente, ¿sí?, de quitina, ¿sí?, que le da la rigidez para que no se vaya a descomponer en los jugos gástricos. O sea, que es la pared. ¿Y adentro qué ven? 4 núcleos. Pero también pueden ser trombozoitos. No se olviden. Ya cuando lleguen van a ver que cuando se libere y se rompe esta pared en los jugos gástricos, se van a liberar 4 trombozoitos. 4 trombocitos de estos, los cuales van a ir a tratar de ir a colonizar la mucosa y provocar el parasitismo. Porque no se olviden que el quiste es la forma vegetativa y móvil, sobre el infectante, pero lo que va a colonizar y a invadir es el trofozoito. El quiste no tiene dientes, no tiene nada, ¿sí? Muy bien. ¿Me están entendiendo? Ojalá no se caiga. Entonces, han visto las diferencias que hay. Y así, durante todos los temas que vayan disertando, ya, van a ver que los trombozoitos se comportan de distinta forma. Tienen distinta estructura, algunos tienen, como he dicho, 3 flagelos, otro núcleo, otro puede tener 3, un micronúcleo, un macronúcleo, ¿sí? Muy bien. Entonces ya hemos visto más o menos con qué se van a movilizar. La nutrición hemos dicho que son parásitos heterotróficos o trofos, no hay problema, pueden igual hablarlo así, ¿sí? El material o los nutrientes que precisan los obtienen del medio, ¿sí? Desarrollan 2 tipos de nutrición. La más importante, tenemos la holozoica o alozoica, que es lo mismo, chicos, nutrición alozoica, holozoica, que se trata de la ingestión de sustancias de otros organismos o de ellos mismos. Aquí está la nutrición holozoica o alozoica, la saprófita y la parásita. ¿Cuántas formas de nutrición tienen los protozoarios? 3. ¿Cuáles son? Me indican. Alozoica, holozoica, saprófita y parásita. ¿Sí? En el examen me colocan estas 3 para estar bien la respuesta. ¿Sí?
Durante la nutrición heterótrofa, como pueden ver ahí, se alimentan de todo tipo de nutrientes, ya sea de plantas, de animales, pero microscópicos, no aparece una planta, un árbol, no, microscópicos, ¿no? Restos de plantas, restos de animales, incluso de bacterias y de otras células, porque no se olviden, he dicho que ellos pueden fagocitar o colonios, dependiendo del tamaño de la molécula, dependiendo del tamaño de la bacteria o de ese nutriente que ellos van a encontrar. Y especialmente los que van a buscar van a ser el trofozoito, ¿no? El trofozoito es el que se moviliza. Entonces, la fagocitosis es una de las formas más prevalentes o más importantes por las cuales ellos se van a ir a nutrir, ¿sí? Mediante la fagocitosis, también por la osmosis, pero más de la fagocitosis. Por eso es que cada trofozoito va a tener vacuolas alimenticias, como estaba explicando anteriormente, ¿sí? Alimenticias, vacuolas excretoras, ¿sí? Y otras vacuolas que le den energía. Permítanme un momento. Alozoica, saprofita y parásita. Pueden sacar notas si quieren, ¿no? Porque yo las diapos les voy a dar para el día del examen. 3 días antes del examen. ¿3? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Botero? Lo probaron y lo Botero se va a poner triste. Nadie quiere leer Botero. No, pero va a dar lo mismo si saquemos aquí las bases. Hay cosas que pero sacan. también vamos a hacer preguntas de Botero. Ya. Pero vamos a sacar los diapos. Entonces, Por la eso. nutrición, otra vez vamos a volver a repetir, holozoica y saprozoica. Y eso no quiero confundir. Aquí vamos a ver cómo van a ir a intercambiar el oxígeno. Ustedes se preguntarán cómo viven los protozoarios. ¿Necesitan oxígeno? Claro que sí, necesita. Una célula necesita oxígeno, ¿sí? La mayoría de ellos son aerobios. Y también hay anaerobios. Entonces hay 3 formas de respiración de los protozoarios: anaeróbica, aerobia y microaerobia. Es fácil, ustedes me dicen, ¿por qué anaerobia? No necesita oxígeno para poder subsistir, ¿no ve? Pero porque ellos tienen, miren, mitocondrias y otros compuestos de donde pueden sacar su energía, como la celulosa. Son inteligentes. Pero hay otros que realmente son estrictos, que necesitan oxígeno. Sin oxígeno no viven. Por eso es que son distintos la mayoría, ¿sí? Y microaerobia, cuando alguno de ellos, alguna de sus especies es capaz de vivir con pequeñas cantidades de oxígeno, ¿sí? Con pequeñas cantidades de oxígeno. O como dice la diapo, son capaces de vivir con una baja presión parcial de oxígeno. ¿Ya? Ejemplo que han puesto ahí, los hemoparásitos. Los protozoarios, ¿sí? Más practican la anaerobia y la aerobia, ¿sí? Porque los protozoarios, algunos no son la mayoría de hematófagos. Los que son hematófagos son los hermíneos. Ya no quiero que se confundan. Cuando yo les pregunto, aerobia y anaerobia es suficiente, ¿sí? En protozoarios. Vamos a ver algunas diferencias de lo que hemos hablado para que queden bien ustedes. Entonces, para que veamos la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa, van a ver en la diapo que la nutrición autótrofa es cuando el parásito produce su propio alimento, pero los protozoarios necesitan
de otros organismos, como han visto, para subsistir. Entonces su nutrición será heterótrofa. Eso no cambia. Heterótrofa para los protozoarios. ¿Ya? ¿Cómo se van a ir a reproducir? Ellos no tienen sexo. No hay hembra ni un macho, como los helmintos. ¿Sí? Pero tienen varias otras formas de poder reproducirse. Miren, la reproducción asexuada, que es la que mayormente tienen la mayoría de los protozoarios. Y generalmente ellos van a dividirse mediante división binaria o fusión binaria, que es lo mismo. ¿Qué será la división binaria? ¿Alguien recuerda el embrión? Pares iguales también, sí. Entonces aquí es cuando un individuo se divide en dos células iguales, ¿sí? Una célula se viene a dividir en dos células hijas iguales, ¿sí? Eso es división o fusión binaria, que puede ser longitudinal, y esta reproducción longitudinal se ve más que todo en los flagelados, ¿sí? En los flagelados, y la transversal se ve en los ciliados. Cuando hablemos de fusión múltiple o fisión múltiple, es en este caso cuando la madre, que es de origen asexual, el núcleo que está dentro de ella se va a ir a fragmentar y van a formar distintos o numerosos núcleos, dando lugar a estos núcleos o replicándose a otras células que sean iguales a la madre, pero como 5 o 10 o 15 el número puede haber, ¿me entienden? Ya vamos a ver cuando lleguemos a ver qué es una merogonia o una heterogonia, ¿sí? Entonces aquí en la fisión múltiple la célula madre va a dar origen a distintas células hijas en cantidad, fragmentando su núcleo, y los núcleos se van a ir a envolver cada uno con una membrana y van a salir 10 o 15, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Esta parte es un poquito complicada de entender. Entonces esta célula madre, miren, se denomina esquizonte, por ejemplo acá, esquizonte, y las células hijas reciben el nombre de merozoitos, y la madre ya no va a recibir el nombre de esquizonte, sino de merogonia. La célula madre cuando está sola se llama esquizonte, en forma sexual, pero cuando esta célula madre va a ir a fragmentar su núcleo para formar más células hijas iguales a ella, que son llamadas merozoitos, entonces esta ya se va a llamar merogonia, ¿sí? ¿Alguien trajo un marcador, por favor? ¿Alguien tiene? ¿Nadie trajo un marcador? Ya. Hace falta. Entonces, la célula madre, ¿ya? Hay esta última forma de nutrición que se llama por fisión múltiple, nos explica que la célula madre puede ir a fragmentar sus núcleos y formar células hijas iguales. ¿Por qué? Porque ese núcleo que se vaya a fragmentar de la célula madre se van a ir a dividir y delimitarse por una membrana nueva y van a dar lugar a diferentes células hijas que se llaman merozoitos. Y cuando la célula ya fragmentada está llena de merozoitos de hijas iguales, ya se va a denominar merogonia, ¿sí? No tengo marcador. Para la próxima clase vamos a ver. Pero el conjunto de los merozoitos se denomina merogonia. ¿Sí? Por eso la célula madre, como yo les he dicho, primero se denomina esquizonte, porque es una célula con un solo núcleo. Pero cuando el núcleo de esta célula se va fragmentando en pedazos,
cada núcleo replica el material genético y se va a ir a delimitar con una propia membrana, ¿entienden? Y van a formar 5, 10 o 15 células hijas que se denominan merozoitos. En este momento, la célula se va a llamar merogonia, pero porque está llena de células hijas iguales a ella, ¿me entienden? En cambio aquí se llamaba esquizonte porque estaba ella sola con un solo núcleo, ¿me entienden? ¿Sí? Esto lo vamos a ver durante los temas. Cada momento, sí. Ah, ya. Pásame, por favor. Por ejemplo, aquí hay una célula madre que está con su núcleo. Cuando ella decide reproducirse, ¿qué va a hacer? Este núcleo se va a ir fragmentando en pedazos, ¿sí? Entonces aquí los núcleos se van a ir fragmentando. Se van a ir fragmentando, pero estos, una vez que repliquen su material, se van a delimitar. O sea, el núcleo ya no va a ser uno solo. Pueden ser 10, 20, 30, 50 células así. En este momento, cuando ya se ha producido la reproducción, se llama merogonia. ¿Sí? Merogonia, la célula madre, que se llamaba primero esquizonte, ¿sí? Y que tenía un solo núcleo. ¿Me entienden? Entonces, bueno, pero aquí, este es igual a esta. No. Entonces, ¿y estos qué se llamarán? Merozoitos. ¿Han entendido? ¿Sí? Esta es una forma de reproducción que tienen los protozoarios. La gemación es como cuando ustedes hacen, por ejemplo, ¿quién sabe de plantas? Plantas, ¿no? Mandarina, limón, con naranja, mandarina. El nuevo individuo se origina a partir de un brote. ¿Qué significa? La célula ahí es muy pequeña y luego crece. Entonces aquí la célula que está con su núcleo, cuando hablemos de gemación, la membrana celular se va a distender en una parte. Luego se va a ir replicando el material genético y esta va a ir madurando hasta que luego se libera de la madre, ¿sí? Eso es la gemación. Un pequeño brote, cuando hay una planta pequeña ustedes le ponen otro, ¿sí? Esto es gemación. Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Cuando hablamos de endobiogenia, ¿sí? Aquí la célula madre es lo mismo, está con su propio núcleo, decide reproducirse por endodiogenia. ¿Qué hace? El núcleo simplemente se va a partir por la mitad, ¿sí? ¿Y qué va a dar lugar después? A dos células hijas iguales y con el mismo material genético, ¿sí? Eso es endodiogenia. Cuando hablemos de la parte de reproducción sexuada, no es que va a haber en los protozoarios, he dicho, un macho y una hembra, ¿sí? Sino que son otras formas de reproducción. Todas estas son las formas sexuales que hablamos anteriormente. Y ahora van a ver también que se da por reproducción sexuada, pero ¿cómo? Aquí la sexuada se presenta cuando el individuo, por el resultado de la fusión nuclear, como dice, de sus materiales o gametos, van a dar una célula hija, ¿sí? Pero ¿cómo es eso, doctor? Usted ha dicho que no era sexual, solo era asexual. ¿Es sexual?
pero no es como cuando hablemos del mito, cuando haya un macho y una hembra o hermafroditismo. Aquí muy distinto. Aquí, cuando se dé por reproducción sexuada, va a ser mediante conjugación. ¿Sí? Mediante conjugación. ¿Qué será la conjugación? La conjugación se presenta en algunos protozoarios, especialmente en los ciliados, ¿sí? En el cual su micronúcleo se va a dividir en distintos núcleos haploides, van a intercambiar material genético y como resultado van a dar la formación de un individuo con un núcleo diploide. Genética es medio complicado, ¿no? Esto es algo parecido, pero hablando de parásitos, ¿sí? Y estas son otras tres formas de reproducción que se puede dar en los protozoarios, pero que solamente lo vamos a dejar para citar, mediante reproducción alternante o singamia o gamogonia. ¿Sí? Lo que yo quiero que quede claro es esto: mediante conjugación. ¿Y qué se va a formar aquí? Ven que está arriba la esporogonia. La esporogonia, la única diferencia que tiene con la merogonia es que la esporogonia se va a formar por dos tipos distintos de gametos, un quiste que sea positivo y otro negativo. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar ahí. Conjugación y esporogonia. Me trae los días. Aquí hay un resumen de todo lo que hemos hablado. Pueden sacar una foto para cuando hablemos del tipo de reproducción de los protozoarios, tanto asexual como sexual. Si yo les dijera la pregunta, ¿cómo es la reproducción sexual de los protozoarios? Me dirán de dos formas: conjugación y esporogonia. Pues esporogonia igual, me ponen, está bien. Cuando lleguen ustedes a tercer o cuarto año ya no se van a olvidar. Pero tenemos que llevarlo, no queda. ¿Sí? Cuando yo les diga las formas de reproducción asexual de los protozoarios, ¿saben? División binaria, ¿qué más era? Yendo de objeto. Muy bien, esas tres. No hace falta mi puntera. No hay ni un padrino ni madrina. Sí, por eso, esta es la que solamente vamos a nombrar, no lo voy a preguntar. Aquí estaba el equipo, ¿no? Aquí está la singamia o la mogonia, que solamente vamos a nombrar. A mí lo que me interesa es lo que está en este cuadro, ¿sí? Ni siquiera vamos a hablar de reproducción alternante, ¿para qué? Esto es lo que me interesa, ¿sí? Las formas, cuando yo vaya a preguntarles. ¿Cuáles son las formas de reproducción asexual de los protozoarios? Me dirán esas tres. Si les digo la sexual, me dirán estas dos. Suficiente. ¿Sí? Vamos a avanzar esta más y tengo una reunión en San Juan, vamos a quedar en esto. Si no, se van a chipar como lo vamos a chipar. Vamos a volver a repetir la reproducción. Y recuerden la parte un poquito más complicada, igualmente cuando ustedes vengan a disertar, porque los protozoarios tienen que reproducir de alguna forma para dar lugar a un trofozoito. Estas son las dos formas evolutivas de los protozoarios. No quiero que me pongan otra cuando yo pregunte cuáles son las formas evolutivas de los protozoarios. Expliquen. ¿Sí? Entonces ahí ustedes miran el trofozoito y el quiste. Entonces explíquenme el trofozoito, les voy a decir. El trofozoito es la forma vegetativa y móvil, ¿no? Entonces es el que tiene movimiento.
tiene actividad fisiológica normal, pero ¿qué pasa? Son muy lábiles y se destruyen rápidamente en condiciones de medio ambiente externo. Es lo que les decía. Sería lindo tener las placas que quieren ver ustedes, ¿sí? Pero como están viendo aquí en ADIA, se destruyen rápidamente en condiciones de medio ambiente externo. Se destruyen, o sea, se desintegran, chicos. Y lo que podríamos hacer es ver, un copro en fresco. Tendríamos que traer una heces fecal fresca y llevarlo a laboratorio. Podemos hacer entre ustedes. No creo, los laboratoristas tienen que tener un buen dureza para aguantar todos los olores, ¿no? Yo trabajo, voy a darle anestesia, usted tal vez lo conoce, al doctor Oscar Baramaye, un gastroenterólogo muy reconocido en el medio internacional. Mentira, mucha propaganda. No, pero muy bueno el doctor, la verdad, como gastroenterólogo. Entonces, él tiene ahí su policlínico en el Corrado y tiene ahí, hay un equipo de laboratorio que lo lleva la doctora Arlene. Entonces un día me dijo, doctor, ¿qué? Me viene corriendo, tengo algo que mostrarlo. Entonces yo, ¿qué será? Yo estaba, bajo corriendo. Llego al laboratorio, mire lo que hay, me lleva el microscopio. Y cuando yo estaba como 10 blancos de pura cacucha, y ella ahí tranquila, con la, mira esto. Y entonces cuando yo ver, ya sentí olor, ya estaba grabando. Y me dicen, ¿cómo será médico usted? ¿No? Si no, pero no puedo tolerar mucho. Entonces agarra y ve un Balantidium coles. Es un trofozoito que no se ve así nomás. Y está más en las heces fecales en fresco, es un trofozoito de Balantidium. Entonces era uno que se mueve por sus cilios. ¿Me entiende? Así. Es más bonito, ya vamos a ver cuál es más fácil. ¿Sí? Y este iba de un lado al otro en heces fecales. Bien movido el trofozoito. ¡Qué belleza!, ¿no? Me dice, estamos bien. Gracias, doctora. ¿Y será que después me lo pasan una placa? No, pues se destruye. Entonces cumple esto, el laboratorio. Entonces es muy difícil verlo, ¿sí? Y también muy difícil conseguir para poder comprarlo. Porque aquí ya les di, pero no encuentran ninguna. Muy bien. Entonces el trofozoito consta de una membrana, como hemos visto en ese trofozoito de la Giardia lamblia, ¿no? Núcleo, citoplasma, ¿qué más? Vacuolas alimenticias, ¿qué más tenía el trofozoito? Aquí no hay. ¿Qué tenía el trofozoito? Ya, ¿qué más tenía el trofozoito? Los flagelos, ¿qué más tenía? El azostido, nuestro aparato de sostido. Y mientras el quiste, miren, el quiste es una forma de resistencia a las condiciones ambientales externas. Tiene una actividad metabólica baja, por eso es inmóvil, no se mueve el quiste. Van a ver ese fecal, el quiste está quieto ahí. Pero si vemos al trofocito, puede pasar al lado del quiste como loco, como deseado. ¿Sí? Entonces, el quiste solamente es la forma evolutiva y responsable de mantener y propagar la parasitosis, ¿no? Recuerdan cuando dicen factores que el huésped iba a ingerir en forma accidental, ¿no? Los huevos o quistes de los parásitos. Aquí se cumple, ¿sí? Entonces el quiste va a llegar a ser la forma infectante de los protozoarios. Yo les pregunté, ¿cuál es la forma infectante evolutiva de los protozoarios al huésped? ¿Qué me tendrán que poner? El quiste. Si me ponen trofozoitos, ¿sí? El quiste. ¿Por qué el quiste? ¿Quién cree por qué el quiste? ¿Qué hemos hablado? ¿Qué tenía el quiste? Tiene una membrana que es muy dura, de quitina y polisacáridos, que le da dureza y resistencia al medio externo. ¿Sí? En cambio, el pobre trofozoito no tiene nada, no tiene ninguna membrana. La membrana es muy larga. Ya me he cansado, chicos, de verdad. Pero ya van a hablar ustedes, ya vamos a sentar y allá y ustedes van a hablar.
Muy bien, ahí vamos a quedar. Escúcheme, no se vayan. Tenemos que hablar de la actividad del miércoles y del viernes.